Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. El proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla del ELN se encuentra en su momento más crítico, luego del ultimátum dado por el presidente Iván Duque, quien condiciona la reanudación de las conversaciones si y solo si el grupo libera a las personas que mantiene en secuestro. Pero aquí se necesita un gesto contundente hacia el pueblo colombiano y tiene que ser la liberación de todos los secuestrados. Si esa premisa se cumple y se da por terminadas esas actividades criminales, estamos listos a iniciar esa exploración. El debate. El ELN anunció que adelanta un plan de liberación unilateral. Sin embargo, la tensión entre ambas partes continúa latente. ¿Qué futuro tienen estos diálogos con el grupo? ¿Qué posición debe asumir el presidente Iván Duque? ¿Cumplirá entonces el ELN con la liberación de todos los secuestrados bajo su poder? Pues hoy vamos a discutirlo. Bienvenidos. Siguiendo los lineamientos de la política que impulsó durante la campaña presidencial el mandatario Iván Duque, pues anuncia la suspensión de los diálogos con el ELN, dejando realmente en el limbo el futuro de las negociaciones con el grupo guerrillero. El jefe de Estado colombiano confirmó que no designará negociadores por parte del gobierno hasta que no se liberen a todos los secuestrados y el grupo suspenda todas las actividades criminales. Pero aquí se necesita un gesto contundente hacia el pueblo colombiano y tiene que ser la liberación de todos los secuestrados. Si esa premisa se cumple y se da por terminadas esas actividades criminales, estamos listos a iniciar esa exploración. Pero esa exploración debe tener una agenda clara y unos tiempos definidos por el bien de la sociedad colombiana. Es por eso que hasta que no se cumpla esa premisa, nosotros no vamos a designar a nadie para que se siente en esa mesa a tener ningún tipo de aproximación. Y la decisión pues genera una reacción. De acuerdo al alto comisionado por la paz o para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, ya está en marcha la operación humanitaria para liberar a 6 secuestrados que están en poder de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional desde pasado 3 de agosto. Así como la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica participaron en la liberación de los 3 soldados, de esa disposición existe ahora. ¿Qué es una agenda creíble? Una agenda en la cual no haya más secuestros, no haya más reclutamiento de menores, no haya más voladura del oleoducto que se convierte cada día en un ecocidio y tampoco que haya delitos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, y de acuerdo al ELN, la decisión de liberar a los secuestrados se da como una medida unilateral, advirtiendo que la misma no contó con la participación del gobierno nacional. El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional está en plan de liberación. No porque el gobierno lo facilitó, no porque el gobierno pactó unos protocolos, no porque el gobierno haya posibilitado un escenario propicio para el acto humanitario. Lo estamos haciendo de manera unilateral. El gobierno que no se abrogue la acción humanitaria que está en curso, porque es el principal obstáculo para que se haya podido desarrollar. Y es por culpa exclusiva del gobierno que hace más de un mes no se ha podido concretar la liberación de los privados de la libertad en el atrato chocuano. Vamos a debatir ese tema que sin duda tiene muchísimas aristas y sobre todo incertidumbre frente a este proceso de paz. Quiero saludar en Medellín a John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, coronel retirado del Ejército, y en nuestro Centro Internacional de Noticias nos acompaña Clara López, exintegrante de la delegación del gobierno en los diálogos de paz con el ELN, exministra de Trabajo. Señora López, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Y señor Marulanda, también un gusto tenerlo en el programa, muy amable. Gracias a usted, Andrea. Empiezo con la señora López. ¿Usted le ve futuro a estas negociaciones, a estos diálogos? Claro que sí, me parece que no hay otra salida que continuar insistiendo en sentarse a dialogar y a llegar a acuerdos parciales para llegar a un acuerdo total. En este momento en que están en curso las liberaciones en el Chocó,
de suma importancia que se mantenga algún canal de comunicación. Espero que la Iglesia Católica y los demás actores de las liberaciones de los 3 soldados estén repitiendo su accionar humanitario para garantizar la libertad de las 6 personas que el ELN ha dicho que va a liberar en el Chocó. ¿Pero eso es hablar desde el deseo? Bueno, es que el problema con los procesos de paz es que yo, por ejemplo, no soy partidaria de los ultimátum, porque hay que llegar a acuerdos. Y si se rompe el diálogo, pues el problema de la voluntad política se vuelve irrelevante. La voluntad política de llegar a la paz se construye en la negociación y no por fuera de ella. Señor Marulanda, bienvenido y gracias también por acompañarnos. ¿Usted le ve futuro a estos diálogos? Sí, yo creo que sí, a pesar de que el gobierno actual ha mantenido una postura firme. Creo que el gobierno no ha cedido, creo que el gobierno no cedió a los cantos de sirena del primer ministro español de ir a trasladar la mesa allá, pero creo que a pesar de eso mantiene en vilo la esperanza de que el ELN se baje de la palabrería y cumpla con algo mínimo, que no lo pide el gobierno, lo pide la ciudadanía, que deje el sabotaje en contra de Caño Limón Coveñas, que deje de matarnos policías y soldados en Arauca, que entregue los que tiene secuestrados, que hasta el momento no sabemos exactamente cuántos son. De modo que aunque la situación, como usted lo dice, está en un punto crítico, creo que hay esperanza de que eventualmente se avengan el gobierno, este gobierno y los señores del ELN a reiniciar un diálogo, a ver si estos señores deponen las armas y se reintegran a la sociedad como lo han hecho otros grupos de esa misma naturaleza. Ahora, dice la señora López, señor Marulanda, que no está de acuerdo con ultimátums cuando se está negociando. ¿Usted qué opina de esos ultimátums? Yo no creo que es un ultimátum, yo creo que es recoger el clamor de la ciudadanía colombiana, que no quiere más secuestros, con la excusa que sea y con el apoyo de donde venga. No podemos otra vez empezar a resucitar esas épocas negras de 5.000, 4.000 secuestros por año en Colombia. Eso se ha rebajado sustancialmente. Y en esa dirección es que va no el ultimátum, sino la posición firme del gobierno, que tiene que garantizarnos a todos los colombianos la seguridad y que le pide al ELN que deje los secuestros. Ahí hay un problema también de interpretación, porque para los señores del ELN eso no es un secuestro, sino una retención. Claro, entonces ese metalenguaje que usan dificulta mucho cualquier diálogo. Pero decir entreguen a los secuestrados y nombramos a un delegado y nos volvemos a sentar, ¿no es un ultimátum? Es un medio de presión, pero no es un ultimátum. Ultimátum puede ser el del ELN, dice que si entonces no nos vamos a la mesa, vamos a seguir secuestrando, o vamos a hacer atentados terroristas, o vamos a seguir dinamitando el oleoducto Caño Limón Coveñas. Eso sí es un método de mucha presión y un ultimátum para el Estado. Y el Estado debe mantener su soberanía a pesar de todo, ¿no? Señora López, frente a eso, el gobierno para algunos ha tenido una posición firme y que en su momento fue criticada la posición del gobierno Santos, que negociaba con las FARC sin que hubiera cuestiones claras frente, por ejemplo, a los secuestros o a los actos terroristas. ¿Qué opina usted de calificar al gobierno de firme, de firmeza? Sí, a mí me parece correcta la posición de la firmeza en el diálogo. Eso no se puede cuestionar. Entonces, ¿cuándo ve usted el ultimátum? Uno tiene que saber para dónde va. Lo que estoy planteando es que uno no puede llegar a la meta de eliminar los secuestros, de que frenen la guerra contra el tubo, solo cruzándose de brazos y haciendo anuncios de que hasta que no cumplan con esos requisitos no habrá mesa de diálogo. Pienso que el diálogo es precisamente para eso es que se dialoga, para poner fin al conflicto armado. No me parece que se puedan invertir el orden de los factores. No se va a eliminar el conflicto para después sentarse a negociar, sino que uno se sienta a negociar para eliminar el conflicto. Pero no sería ¿cuál es la palabra que busco? Es que viene primero si el gato o el ratón. Exacto, exacto. Si la gallina o el huevo, exacto. La gallina o el huevo. Están en una posición que necesita mediación. Claro. No puede ser cada cual en su sitio haciendo pronunciamientos. Y por eso yo veo con mucha esperanza la actuación de la Iglesia Católica en este proceso, porque ellos tienen una posición de privilegio para poder mediar entre el gobierno
y el ELN si las partes los aceptan. No sabemos qué posición tenga el gobierno sobre esa posible mediación. Pero cuando se está en una negociación de esta, ¿no podríamos decir que hay alguien que tiene el sartén por el mango y en este caso podría ser el gobierno que les dice, oigan, tengan una idea de paz, es que no encuentro la palabra, se me fue, algo que demuestre que quieren la paz realmente? Mire, cuando se estaba eligiendo la Asamblea Nacional Constituyente el 9 de diciembre de 1990, el gobierno atacó Casa Verde con 47 aviones y tropa, más de 1000 soldados. Y dijeron, bueno, en 18 meses se acaba la guerra con las FARC. Y esperamos 25 años de conflicto armado para volvernos a sentar a la mesa. Muy delicado que habiendo llegado, como dijeron los negociadores, con el ELN del gobierno anterior, al 80% de los acuerdos para un cese al fuego bilateral, que se pierda ese esfuerzo y ese avance por sencillamente no sentarse a dialogar. Yo creo que hay que dialogar. El ELN no aceptó firmar el cese al fuego bilateral para no amarrarle las manos al nuevo gobierno, para que el nuevo gobierno asumiera lo que correspondía, y creo que esa fue la posición también del gobierno anterior. No conozco el detalle de esa negociación, pero es que usted no puede hacer nada distinto para terminar el conflicto armado que negociar. Y a punta de ultimátums de lado y lado no vamos a llegar a ningún Pereira. Negociar, señor Marulanda, sin ningún tipo de condiciones y que esas condiciones ya se pongan sobre la mesa. No, yo creo que a eso hay que ponerle algún tipo de condiciones. Pedimos de una experiencia de 8 años que, como estamos viendo hoy en día, atraviesa por graves dificultades, y lo único que estamos viendo en el panorama de seguridad nacional ahora es un fortalecimiento del frente primero de las FARC al mando del señor Gentil Duarte, que estuvo en la mesa y que ahora tiene una cantidad de hombros, aliado con John 40, aliado con Guach. Tenemos ahí el ELN fortalecido ahora en el Chocó. De acuerdo a las versiones de los propios venezolanos, que lo han dicho públicamente, más de 10.000 reclutamientos han hecho al otro lado de la frontera, en Zulia, en Barinas, en Táchira. Entonces tenemos un grupo terrorista que está aumentando su capacidad, su pie de fuerza, y que con el narcotráfico está aumentando su armamento. Y frente a eso yo creo que el Estado no puede ser débil, ni puede ser contemporizador. No puede el Estado, con el ánimo de buscar la paz, como nos pasó con el gobierno anterior, ceder terreno y ceder capacidades de intimidación a estos grupos que se han constituido a raíz de eso. La participación de la Iglesia para mí también tiene unos bemoles, y es de que la Iglesia ha sido tradicionalmente, no toda, varios jerarcas de la Iglesia han sido tradicionalmente muy amigos del ELN, cosa que ayudaría si ellos le dijeran al ELN, lo hicieran entrar en reflexión, demostrarles que la lucha armada no tiene sentido, no tiene valor, hoy no tiene futuro, pero resulta que no lo pueden hacer porque es que la lucha armada del ELN no es la lucha revolucionaria, sino la lucha de un cártel más del narcotráfico, como son las disidencias de las FARC, como es el EPL en el Catatumbo. Entonces, frente a eso, el gobierno, yo creo que sí debe colocar no ultimátums, no creo que es el término adecuado, pero sí unas líneas rojas, unos límites, unas condiciones mínimas, que entre otras cosas son las que le piden a la Constitución al gobierno para garantizar la seguridad de los colombianos. Señora López, no la veo en acuerdo con el señor Marulanda. Es que, coronel, tenemos una apreciación fundamentalmente distinta sobre el carácter del ELN. Usted está planteando que es un grupo terrorista delincuencial, y la verdad es que la negociación se arranca sobre la base de que hay un conflicto que tiene unas raíces políticas, y por eso la negociación es el camino a la solución de ese conflicto. Entiendo que el camino es culebrero, que es complejo, que es difícil, pero las líneas rojas es en lo que se va a acordar. No puede ser que por líneas rojas perdamos la oportunidad de culminar una negociación que va muy avanzada. Nosotros necesitamos en Colombia, para el interés nacional del pueblo colombiano, no la galería hoy de los aplausos, sino el interés nacional de largo plazo, que Colombia conquiste la paz completa. No podemos seguir perdiendo cada cambio de gobierno los avances que se han logrado. Entonces, mi llamado al gobierno nacional y al presidente Duque es que no interrumpa la mesa,
que se sienten a negociar, que las líneas rojas estén claramente delineadas y el pueblo colombiano seguramente lo va a acompañar. Nadie está de acuerdo con que haya secuestro. La guerra contra el tubo de Caño Limón Coveñas es una insensatez, pero para poder avanzar hacia una paz completa hay que hablar, y ese es el llamado que le hacemos al gobierno nacional y al ELN, desde luego, que continúe con ese proceso de liberación de las personas que tienen su poder, que deje de atacar la infraestructura que causa tanto daño al ambiente y desde luego tanta pérdida de riqueza, y que permitan las dos partes, a través de un diálogo, que el pueblo colombiano conquiste lo que ha sido su gran clamor de tiempo atrás, la paz completa. Pero si le interesara al ELN, señora López, ¿no debería haber un mínimo de algo? Y ese mínimo es, aunque sea, suelten los que tienen. Bueno, están en ese proceso. Y le quiero decir una cosa, es que de todos lados hay mucho torpedo en este proceso de paz. Y lo que está pasando con las FARC es parte del espejo en el que se mira el ELN. Dice, es que cuando nosotros firmemos la paz, también nos van a buscar para la extradición, también van a decir que incumplimos con la lista de los bienes y nos van a sacar todos los investigadores del Estado para ver cómo nos pueden volver a meter, ya no como conflicto armado, llegando a un proceso de negociación para reintegrarnos a la vida civil y política del país, sino que nos van a tratar de delincuentes para el resto de nuestra vida, sin dejarnos la oportunidad ni de resarcirnos ante la sociedad, reparando las víctimas y diciendo la verdad. Estos son problemas muy complejos. Entonces, el ELN debe estarse mirando en el espejo de lo que está pasando con las FARC y debe estar muy preocupado de dar el paso. Señor Marulanda, frente a eso, debe haber pedidos mínimos y ojalá sea la liberación de los secuestrados. Lo que pasa es que parece que entre el gobierno y el ELN están jugando a dónde está la bolita, porque dicen los protocolos están listos, el ELN sale a decir eso es mentira, el gobierno no nos ha dado, y el gobierno sale y dice sí, los protocolos están. Entonces, ¿a qué están jugando ambos? ¿Qué buscan? Bueno, la argumentación tradicional, proverbial del ELN siempre ha sido, y de los otros grupos, es que no sueltan a los retenidos porque hay fuertes operativos en el área. El gobierno ha empeñado su palabra, yo le creo al nuevo gobierno, y basta que el ELN se deje de palabrerías, suelte a los secuestrados, diga teníamos tantos, son tantos, aquí está nuestra prueba irrefutable de la buena voluntad, para que el gobierno pueda seguir adelante. Yo creo que la prueba del ELN, más que de buena voluntad hacia el gobierno, es hacia la opinión pública colombiana. Estamos hartos de que estos grupos persistan con unos discursos de 1960 que hoy en día no aplican. El ELN está en el Catatumbo narcotraficando y en pelea, matándose con el EPL o los Pelusos por narcotráfico, no es por otra cosa. En el Chocó y en el Cauca está en connivencia con la gente de alias Huicho y peleando con ellos, y tienen gente de diferentes carteles mexicanos ahí metidos, están en el negocio del narcotráfico. ¿Cómo se llama el que roba? Ladrón. ¿Cómo se llama el que está metido en el narcotraficante? Es narcotraficante, no lo podemos negar. Los ideales de 1960, del castrismo, que fue el que le dio origen al ELN, están totalmente desnaturalizados. Es por eso que, aunque en la fecha que dice la ilustre compañera de debate no existían 46 aviones en la Fuerza Aérea, pero desde esa época hasta ahora las cosas han cambiado mucho. El ELN de hoy no es el ELN de esos años, y frente a eso, por supuesto, el gobierno tiene que adoptar otras medidas. Al compañero de debate, eran 2 aviones Cafir y todos los helicópteros que tenía la Fuerza Pública en ese momento. Fue un ataque verdaderamente impresionante, con bombas de 250 libras. Yo tengo conocimiento de primera mano, porque mi esposo fue enviado en una comisión de gente de la Unión Patriótica a tratar de convencer al alto mando de las FARC y a Manuel Marulanda que se reintegraran, que asistieran a la constituyente. Pero pues el bombardeo de esa época hizo infructuoso ese esfuerzo de mediación, que es lo que se necesita ahora. Para no seguir con el juego de la bolita de quién tiene la razón, se necesita un tercero que dé fe. Si están los protocolos, y la Cruz Roja Internacional siempre ha sido extraordinaria
en esas labores. Ya vamos a ver de quién podría ser ese mediador y por qué ha sido tan compleja esta negociación con el ELN. La pregunta de hoy para nuestros televidentes es si usted cree que hay futuro en los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno del presidente Iván Duque. El hashtag de hoy es #SumELN. Hoy debatimos en Suma la Noticia el futuro de los diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano. El gobierno colombiano del presidente Iván Duque ha puesto para algunos un ultimátum, para otros unos límites frente a qué debe hacer el ELN para que el gobierno se vuelva a sentar con ellos en las mesas de negociaciones. Pero este proceso de paz se ha enfrentado pues a varios altibajos. Formalmente se instaló la mesa de negociación en febrero del 2017 bajo el gobierno del presidente Santos. Sin embargo, por una serie de incumplimientos, atentados terroristas por parte de la guerrilla, ha estado en vilo el avance de los diálogos que hoy se enfrentan a un ultimátum para algunos, límites para otros del actual presidente Iván Duque. El proceso de paz con el ELN fue uno de los momentos de mayor tensión durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Los acercamientos con el paso del tiempo se fueron dilatando, sufriendo constantes retrasos e interrupciones. Esto como consecuencia de las actividades criminales cometidas por el grupo guerrillero en medio del proceso. Mi paciencia y la paciencia del pueblo colombiano tienen sus límites. Los 6 ciclos de conversaciones no lograron avances trascendentales y el cese del fuego bilateral de 101 días, el único consenso alcanzado entre las partes, no se logró prolongar a inicios de este 2018. Otra de las decisiones que dieron un nuevo viraje al proceso fue tomada por el gobierno de Ecuador, uno de los principales garantes del proceso. Que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. O sea, en este momento el Ecuador no va a servir como garante para ese proceso de paz. Si es que siguen con actividades de este tipo, no. Esta decisión llevó al gobierno Santos a trasladar en mayo la sede de Quito, Ecuador, a La Habana, Cuba, sede que hizo parte de las negociaciones con la extinta guerrilla de las FARC. Aunque días después la guerrilla anunció un cese unilateral para la primera vuelta presidencial, las negociaciones se estancaron en medio del calendario electoral. Mientras esto ocurría, en el país surgía una postura férrea frente a la mesa de negociación y fue la del entonces candidato por el Partido Centro Democrático, Iván Duque. Hoy Colombia necesita un presidente con pantalones y que enfrente con decisión esa criminalidad del ELN. El anuncio del presidente Iván Duque de suspender los diálogos parece llevar a un callejón sin salida a esta mesa de negociaciones, que a lo largo del proceso ha tenido dilatados acercamientos con el gobierno. Ahora, señor Marulanda, aquí hay una cosa más de fondo, se preguntan muchos, ¿tiene que ver simplemente con la noticia o no de la liberación de los secuestrados? ¿O es obvio que hay profundas diferencias de fondo entre el presidente Iván Duque y la guerrilla para mantener los diálogos que pues dejó en marcha el presidente Juan Manuel Santos? No se trata solo de la liberación o de este ultimátum, sino realmente en diferencias de fondo entre los dos. Andrea, tiene que haberlas, naturalmente. Tiene que haber una persona que representa al Estado, en este caso el presidente de este gobierno, frente a una banda que ha atacado el Estado, sus autoridades y a la población civil en aras de una ideología que ya no funciona. Pero lo del ELN es más complejo, no es por eso, Andrea. El ELN ha venido aumentando su capacidad, pie de fuerza y armamento al otro lado de la frontera colombiana en Venezuela. Lo dicen los mismos analistas venezolanos. De modo que el ELN se ha convertido en una amenaza para Colombia, no solamente en el propio territorio nacional, sino desde el otro lado de la frontera, lo cual dificulta mucho más las circunstancias, porque como usted sabe, este gobierno no ha querido nombrar embajador en ese país, en Venezuela, y va a demandar, además, está en conjunto con otros países demandando al gobierno del otro país por dictadura. Entonces, esto vuelve mucho más compleja la situación. A eso agréguele usted que el ELN es una organización federativa, es una organización donde cada jefe de frente tiene la opción autónomamente de tomar determinadas acciones que no siempre consultan los lineamientos del COSE. El COSE que estaba en Ecuador, y en la nota que acabo de oír bien vale la pena aclarar de que el gobierno
cambió la mesa para Cuba, no porque quiso, sino porque los ecuatorianos dijeron no los queremos más a los del ELN aquí, después de los incidentes y los asesinatos que se cometieron en la frontera. Entonces se vio obligado a llevarla a Cuba, a su madre nutricia, y allá están. Ahora viene el de España a decir que lo trasladen a España. Afortunadamente este gobierno no aceptó esa propuesta y que sigan en Cuba y a Venezuela, pues ni modo. Venezuela está más cerca, pero no tenemos unas relaciones fluidas con el gobierno. Luego el panorama con el ELN es complejo. Claro, hacía la pregunta de si el problema son las profundas diferencias, porque ¿cuál es el riesgo de que el ELN libere a los secuestrados, como se dice, podría suceder entre hoy y mañana? Y realmente se renueven estas conversaciones. O sea, ¿el gobierno es lo único que está pidiendo es eso o estas profundas diferencias pueden realmente trabar aún más la mesa? A eso iba. O sea, ¿qué le dice el ELN? Que se sueltan a los secuestrados y la mesa se reanuda. Es probable que, de acuerdo a lo que dice el presidente, soltado, él puso 3 condiciones básicas, que son liberación de los rehenes, concentración con supervisión internacional y no más actos delictuales. Es probable que el primer paso significativo sea el de la liberación de los rehenes y es probable que, a pesar de las profundas diferencias ideológicas y de concepción de la realidad que tienen el Estado y este grupo, pues haya una mesa y se empiece a hablar sobre eso. En eso yo estoy de acuerdo con la señora Clara, faltaba más. Como decían en el gobierno pasado, quienes negocian son los que no son muy amigos, pero sí hay que partir de un principio básico que le dé confianza, le dé tranquilidad a la ciudadanía de que este gobierno no va a ser tan proclive como el anterior en conceder cosas que eran inconcebibles. Ahí vamos con esa carga a cuestas y esperamos que el ELN no sea otra carga más. Claro, pero eso me lleva también, señora López, a decir, ¿el ELN puede confiar en el gobierno? Bueno, es que la confianza se construye en la mesa de diálogo. No creo que uno pueda ex ante decir que el ELN confía en el gobierno confía en el ELN. Si no se han sentado. Es bastante obvio que ahí hay una dificultad que solo se puede resolver viéndose cara a cara y llegando a acuerdos, y acuerdos que estén respaldados por los países garantes y por la comunidad internacional, como lo fue el caso de las FARC. La realidad es que hay críticas al proceso. Yo no voy a seguir hablando de la historia patria, sino de lo que viene por delante, y lo que viene por delante es llegar a unos acuerdos que nos permitan consolidar el proceso de paz con las FARC y avanzar a una paz completa con el ELN. El país no debería cambiar de política de estado de paz cada 4 años o cada 8 años. Eso es inconcebible cuando se trata de un tema que tiene que ver con la vida de la gente. Yo sinceramente pienso que esta actitud de dominancia, de cierta manera de fuerza, que siempre caracteriza a los hombres varones en las posiciones de mando, debe alimentarse también con la percepción que tenemos el grueso de las mujeres en este país sobre la necesidad de que se ablande un poquito esa retórica guerrerista y lleguemos a la del diálogo, a la de la amigable composición. Sí, hay límites. El gobierno no puede negociar más allá de las líneas rojas que se pongan, pero lo que no puede es pretender que todas sus líneas rojas queden resueltas antes de sentarse a la negociación, que es lo que parece salir de las palabras que ha pronunciado el doctor Marulanda y de lo que fue la posición de campaña, mas no creo que sea la posición del presidente Duque desde el gobierno. Estamos hablando de 2 procesos totalmente distintos para quienes nos ven fuera del país, de Colombia. Doctora López, estamos hablando de 2 procesos de negociación totalmente distintos, una con las FARC y otras con el ELN, a pesar de ser grupos guerrilleros, para algunos terroristas también. Estamos hablando de 2 situaciones y 2 procesos que ni siquiera son espejo ni se puedan comparar. Pues son muy distintos porque el ELN privilegia la participación ciudadana. Ellos no quieren hablar en representación de todo el pueblo colombiano, pero quiere que se debatan una serie de temas. El tema de la minería y de la explotación petrolífera.
quiere hablar de temas de ambiente, de temas sociales, para lo cual ya había un gran avance con una serie de foros que se han venido adelantando y que son saludables para la deliberación pública del país. Entonces sí son muy distintos, pero tienen un común denominador en lo que ha sido la guerra, lo que ha sido el conflicto, y creo que van a tener que empatar en la Justicia Especial para la Paz, que es otro de los temas que va a ser una nuez dura de roer, porque uno sí ve que la JEP hoy está bajo un enorme ataque y pensamos que pues allá tiene que confluir también el Ejército de Liberación Nacional de lograrse los acuerdos de paz. Y aquí estamos hablando de personas, sin duda alguna, de secuestrados. Y es que el anuncio del presidente Iván Duque de suspender los diálogos con el ELN no fue bien recibido por las familias de los secuestrados, quienes pidieron al gobierno retomar los diálogos con este grupo para lograr su pronta liberación. A una sola voz, cientos de personas recorrieron las calles de Buga exigiendo la liberación de los 3 policías, el soldado profesional y los 2 contratistas secuestrados por el ELN el pasado 3 de agosto en el río Atrato. Piden respeto por su vida. Nosotros hacemos un llamado para que se pongan de acuerdo, ya que no están dialogando por objetos, sino por seres humanos. De blanco y con pancartas finalizaron la marcha en la iglesia San Francisco de Buga, donde clamaron por la liberación. Pero suelten a ver si descansan las familias y todo eso, para que no sufran más. Porque la libertad no se negocia. En Quibdó, familiares y amigos de los secuestrados realizaron un plantón de más de 2 horas en el malecón de la ciudad. Pidieron al gobierno nacional y al ELN iniciar las conversaciones para la liberación de los retenidos hace 38 días. Y para tener más reacciones quiero darle la bienvenida a Wilber Andrés Rentería, hijo de Wilber Rentería, policía secuestrado por el ELN desde hace ya 1 mes y 1 semana en el departamento del Chocó. Wilber, gracias por acompañarnos, bienvenido. Lo acompañamos siempre en sus pensamientos y para que su padre salga pronto del secuestro. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué le piden ustedes al gobierno? ¿Cómo les cae la declaración del presidente Iván Duque al decir que hasta que no existan las liberaciones no habrá diálogo? Pues con estas declaraciones que el presidente Duque ha lanzado es como una presión para el ELN para que liberen pronto a los secuestrados. ¿Y usted está de acuerdo con esa presión? En parte sí, en parte no. ¿Por qué sí, Wilber? Porque la verdad es que hay muchas cosas que nos han ocultado, muchas cosas que no han sido claras, porque en parte el ELN dice que hay fuertes operativos en la zona que ponen en riesgo la vida de los civiles y de sus mismos miembros también. Pero el gobierno nos dice que no hay ningunos operativos en la zona. ¿Y en qué no están de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Duque? ¿Qué les preocupa? Que pues al intentar liberarlos, si es como dice el ELN que hay fuertes operativos, también se pone en riesgo la vida y la integridad de nuestros familiares como la de los mismos miembros del ELN. ¿Ustedes han sabido de su padre, Wilber? ¿Usted ha tenido alguna prueba de supervivencia de ellos, de él? Sí, señor, el ELN nos envió un audio donde hablaban todos los secuestrados y también nos envió una foto donde estaban todos los secuestrados. ¿Y cómo lo vio usted a su padre? ¿En esa foto? Pues lo vi bien. Cuando escuché el audio, lo escuché pues bien, sano y salvo. ¿Qué le pide usted al gobierno, Wilber? Que hagan lo máximo posible, que presionen más al ELN para que muy pronto puedan estar aquí nuestros familiares. ¿Usted confía en que entre el ELN y el gobierno puede pasar algo como pasó con las FARC, que se puedan sentar en una mesa y puedan llegar a un acuerdo, a una negociación? Sí, señora, sí lo creo porque la situación con la FARC era aún más difícil
que con la ELN, y con la ELN al menos ya han tenido un avance, un acercamiento. ¿Y qué le pide usted al ELN, Wilber? Que por favor, si quieren detener esta guerra, que los liberen lo más rápido posible, porque eso es lo que pide el gobierno para que se puedan sentar a hablar y dialogar. Wilber, ¿cuántos años tiene su papá? Mi papá tiene 46 años. ¿Y hace cuánto es policía? ¿Desde qué edad es policía su papá? Mi papá tiene aproximadamente 23 años siendo policía. Aquí en el Chocó lleva 21 años. ¿Y en dónde estaba él? ¿En qué zona estaba justamente cuando fue secuestrado? Él se dirigía de Vidri, hacia acá. Ok. ¿Y cuándo fue y usted habló con él antes del secuestro? ¿Qué fue lo último que supo de él? ¿Lo llamó? ¿Habló con él? ¿Le contó algo? Sí, yo acabo de llegar de un viaje 2 días antes del secuestro y él me fue a visitar. Okay. Wilber, la mejor energía, esperemos que esto ocurra muy pronto, la liberación de su padre, de Wilber Rentería, de sus otros compañeros. Todos hacemos sin duda fuerza para que se produzcan esas liberaciones y además realmente pues ambas partes se puedan sentar a dialogar para que no haya más secuestros. Mil gracias, Wilber, muy amable por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Señor Marulanda, ¿por qué ha sido tan compleja esta negociación, esta mesa de diálogo? Veíamos justamente, empezaron en Quito, luego pues el presidente de Ecuador se puso fuerte frente a lo que sucedió pues con sus periodistas, luego se fueron a La Habana, ha habido atentados terroristas en medio de estas negociaciones. ¿Por qué es tan complejo y tan distinto con el proceso de las FARC? Bueno, yo creo que hay dos concepciones de la realidad política muy diferentes. Una concepción demócrata, de apertura, de no centralismo, de no culto a la personalidad, frente a una cultura que es todo lo opuesto, ¿no? Centralista, cultura, pero la típica mentalidad comunista, marxista, leninista, y no es, como dice la doctora López, asunto de testosterona, pero sí le haría muy bien a la gerontocracia del COSE, del Comando Central, que pusiera a una mujer ahí, para que ahí esa mujer le pueda dar a ellos ese dulce consejo que nos dan a nosotros los que estamos en la vida civil, para no ser, como dice la doctora Clara, tan arrebatados y tan probélicos. Que en realidad no se trata de eso, se trata de que haya un Estado serio, fuerte, porque eso es lo que genera confianza. Si vuelve la violencia, si las FARC vuelven al monte, si el ELN no se logra articular en un proceso de paz, pues Colombia vuelve a la guerra. ¿Qué progreso podemos esperar nosotros? Estar condenados a eso. Pero frente a eso tenemos que esperar que haya un gobierno serio, como creo que este gobierno lo está haciendo, colocando unos parámetros mínimos para generar confianza. Y repito, que el COSE tenga ahí en su Estado Mayor una mujer, para que esa mujer suavice un poquito pues estos ímpetus que llama la doctora Clara. Una cosa, doctora Clara, son los que negocian el Comando Central, los que están sentados o estuvieron sentados en un momento con el gobierno, y otros los que están en el monte, los que secuestran. Esa comunicación que también se cuestionaba en el proceso con las FARC, sucede también acá. Hay como una falta de comunicación, un desentendimiento de quienes realmente están en el campo, de trabajo, en el monte, y los que están sentados en la mesa. Sin lugar a dudas, hay problemas de comunicación muy serios, y el mismo carácter federativo del ELN complica aún más esa comunicación y la capacidad del mando de controlar los eventos de los distintos frentes o de los distintos grupos del ELN. Pero cuando yo me refería a la dominancia masculina, a la testosterona que habla el señor Marulanda, lo estoy planteando de parte y parte. Nosotros sí pensamos que llegó el momento en que podamos mirar un futuro promisorio de paz, en que muchachos como Wilber Rentería no estén con el corazón en la boca esperando si les devuelven o no a su padre, que no llegue un grupo armado a la vereda, despoje las tierras y saque corriendo a todo el mundo hacia los centros urbanos, porque hay ese factor
que es histórico, de la cultura patriarcal. No es un tema personal, es un tema de la estructura de nuestra sociedad. Ya llegó el momento y llegó la época en que podemos civilizarnos un poco, y yo creo que el diálogo es la única salida, no es voluntarismo, es una necesidad del pueblo colombiano. Y realmente yo pienso que todo gobierno tiene en su esfera la capacidad de llegar a las condiciones para ese diálogo y para acordar lo que sea acordable bajo la Constitución y la ley. Pero nos hemos acostumbrado a que todo aquí es a las malas, todo aquí es a los gritos, todo aquí es a la confrontación, a ver quién es más macho que el otro, y así no vamos a llegar a ningún Pereira. ¿Cree usted que hay futuro en los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno del presidente Iván Duque? El hashtag de hoy es ZoomELN. Los invito a participar. Ya tenemos los primeros comentarios de nuestros televidentes. Catalina dice, los diálogos de paz son importantes para Colombia. Todos los ciudadanos queremos que ambas partes se sienten a negociar. Cristian dice, este nuevo gobierno desde el comienzo ha demostrado que no quiere diálogos con este grupo al margen de la ley. Y Lira dice, puede haber futuro siempre y cuando los guerrilleros del ELN liberen a los secuestrados. Yo le quiero decir a ese grupo armado organizado que acá tiene toda la voluntad, pero la voluntad más importante en este momento parte de los que quieren por la violencia seguir ganando espacios con el Estado. Si suspenden esas actividades criminales y están dispuestos a fijar esa agenda, acá tendrán un gobierno dispuesto a empezar esa exploración. Al desconocer los acuerdos hechos con el Estado y colocar unilateralmente condiciones inaceptables, ese gobierno está cerrando esta mesa, acabando el proceso de diálogos y los esfuerzos hechos desde hace varios años por el ELN, la sociedad, el anterior gobierno y la comunidad internacional. Hablamos hoy en Suma Noticias sobre el futuro de los diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano. ¿Hay futuro? Es lo que estamos preguntando y debatiendo el día de hoy. Tras el anuncio del presidente Iván Duque de suspender los diálogos con el ELN, 6 congresistas del Partido Centro Democrático enviaron un comunicado al mandatario. En el texto instan al gobierno nacional a exigirle al grupo guerrillero a cesar de forma definitiva todas las acciones ilegales, en especial asesinatos, secuestros y atentados. Esa guerrilla debe cesar de forma definitiva todas las acciones ilegales, en especial secuestros, asesinatos o agresiones en contra de la sociedad civil o miembro de la fuerza pública. El ELN tiene que dejar de atentar contra la infraestructura. Para ello será necesario la concentración y la corroboración de que se cumple el cese unilateral. A pesar de la liberación de los 3 soldados secuestrados, esta no es suficiente para demostrar una verdadera voluntad de paz. Los colombianos exigen la liberación de todos los secuestrados, incluidas las personas civiles que aún se encuentran privadas de la libertad. Vamos finalizando, señor Manulanda, y a ver si nosotros 3, al menos los 3, logramos destrabar la pita. Si estas circunstancias continúan, el gobierno de un lado pidiendo unas cosas y el ELN pues diciendo que no hay protocolos y que ellos también quieren sentarse, pero no con ultimátums, la única posibilidad de que el proceso de paz con el ELN salga del congelador es que la guerrilla y el gobierno flexibilicen las posturas, ¿y eso es posible? Yo creo que sí. Yo creo que este gobierno ha dado muestras de flexibilidad. ¿Y qué sería flexibilizar posturas, por ejemplo, por parte del gobierno? Si usted compara el discurso del candidato a la postura del presidente, se dará cuenta que hay una flexibilización en el sentido de no exigir, como pedía al principio, la entrega de las armas, la verificación y demás. Él está pidiendo, hombre, entréguenlos. Que como le digo, los secuestrados, que como le digo, no es un clamor no es un pedido, es un clamor nacional. Entreguen los secuestrados y yo creo que con eso se da el primer paso y quedaríamos a la expectativa de qué es lo que sigue, porque como le digo, el problema es bien complejo. El problema no solamente es de un grupo marxista-leninista colombiano, que es un cartel más del narcotráfico, sino que hay otros actores involucrados ahí, de modo que acompañamos al gobierno en su buena voluntad. Estamos de acuerdo con la doctora Clara en que no podemos seguir aquí en una noria dando vueltas en los mismos ciclos. Por algún lado se tiene que romper eso. De ahí mi solicitud de que en el COSE pongan a una mujer y de pronto a partir de eso esperar el próximo paso, que estará por cuenta del Estado, quien tendrá el balón a su lado para ver qué jugada va a hacer
para aproximar un diálogo, de modo que yo sí le veo a esto, mientras haya vida, hay esperanza, y mientras hay esperanza hay futuro, de modo que vamos a acompañar al gobierno y a nuestros mejores deseos porque esto se desarrolle bien. ¿Usted sí ve, señora Clara, esa flexibilización de las posturas de ambas partes en un momento donde parece que está todo trabado? Bueno, yo pienso que la flexibilidad viene del diálogo, y si no hay un encuentro directo, tiene que haber una mediación, algo que un tercero pueda darle garantía a cada una de las partes que la otra parte va a cumplir, que el gobierno sí va a cumplir los protocolos y que el ELN sí va a entregar a las personas que tiene retenidas. Yo tengo mucha fe, mucha esperanza en que el presidente Duque sí tiene el más alto interés de la paz en su mira, pero para eso no tiene que pararle bolas a la galería del Centro Democrático, sino al interés nacional real de todos y de todas las colombianas. ¿Usted sí cree que el gobierno es una cosa y el Centro Democrático es otra, y que al gobierno sí le interesa realmente destrabar esta mesa de diálogo? Pues claro que sí. Toda la inversión extranjera está pendiente de que aquí no volvamos a arrancar una guerra innecesaria. Toda la comunidad internacional tiene sus ojos puestos en Colombia. El ofrecimiento que hizo el presidente de España es un ofrecimiento que seguramente va a tener sobre la mesa el gobierno, pero lo que muestra es el interés internacional que hay en el futuro de esta negociación con el ELN, y desde luego la convivencia pacífica entre los colombianos. Nosotros necesitamos exponer todas nuestras energías al desarrollo de nuestro país, y yo creo que la etapa de la guerra ya pasó, tenemos que pasar esa hoja, y sí, hay que pasarse las dificultades de una negociación. La gente prefiere que nada le cueste, que uno haga una exigencia y que el otro la cumpla, pero eso no se da en la vida real. En la vida real se necesita dialogar, negociar y llegar a acuerdos. ¿Usted cree también, señor Marulanda, en eso, en que una cosa es el Centro Democrático haciendo estos pedidos y otra es el presidente Iván Duque con sus posiciones sin dejarse presionar? No, yo creo que el presidente Duque está haciendo lo mejor que él puede para cumplir con su labor constitucional de presidente de los colombianos. El de si está o no está, se diferencia o no del Centro Democrático, es una discusión política que en el momento pues no estoy dispuesto a aportar. Yo confío en el presidente que elegimos y yo confío en que él está haciendo lo mejor, con la mejor voluntad posible, para allanar este dificultoso camino de guerra que, fíjese, después de 8 años y que nos prometieron la paz, aún estamos tratando de sacar adelante eso tan duro que se llama paz. ¿Cree usted que hay futuro en los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN? El hashtag de hoy es ZoomELN y tenemos muchas opiniones de nuestros televidentes. Sebastián dice que hay futuro en este diálogo. Todos los colombianos esperamos tener un futuro sin armas y sin secuestros. Mateo comenta: la reciente decisión del presidente Duque de detener los diálogos con el ELN demuestra que no quiere la paz, solo busca regresar al tiempo de guerra, como sucedía en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y Maribel dice que el futuro está en la voluntad que tengan ambas partes para sentarse a dialogar y llegar a acuerdos en los cuales los colombianos estén de acuerdo. Así no sucederá como el proceso con las FARC. Yo, Marulanda, consultor internacional de seguridad y defensa. Siempre es un gusto tenerlo, señor Marulanda. Y Clara López, exintegrante de la delegación de gobierno en los diálogos de paz con el ELN. También me encanta tenerla siempre en el programa, doctora López, muy amable. Soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por la compañía.